Buenas tardes a todos, ¿cómo se encuentran? Espero que estén muy bien. El día de hoy la cueva se encuentra en el espacio cultural Más Arte, en la exposición Era de Acuario del artista aquí a mi lado. Primero que nada, muchas gracias por estar aquí con nosotros, por permitirnos darnos un paseíto. Quisiera, antes que nada de empezar, que te presentes, que nos comentes quién eres y, bueno, a qué te dedicas según tu perspectiva. Mi nombre es Gabriel Pérez, gracias por venir, gracias por la invitación, por la apertura, por su contribución también al arte y la escena. Yo me dedico al arte, me gradué en el 2013 y desde entonces mi práctica ha sido como bastante multidisciplinaria, por así decirlo. Utilizo bastantes técnicas. Empecé como con la fotografía analógica y el dibujo, luego me inculqué un poco en la pintura y eso es lo que más o menos he seguido practicando hasta el día de hoy. Bacán. Para ya empezar un poco con el recorrido, quisiera que nos hables sobre cómo nace el concepto de Era de Acuario, cómo nace la idea y la muestra como tal. ¿De dónde? Todo siempre es un proceso, ¿no? Siempre son como ideas que van llegando. En cuanto a la producción, uno siempre tiene como base lo que hizo anteriormente, y mi producción anterior ya venía un poco haciendo abstracciones con carboncillos y materiales parecidos, grafitos, y para esta producción decidí meterle el color también a esas experimentaciones, y utilicé gouache y óleo soluble en agua para hacer fondos. En un comienzo tenía esta idea bastante más exuberante acerca de lo que quería hacer, y fue poco a poco tomando forma hacia más simple y más armónico, más o menos. Me dices que la muestra esta es resultado de todo lo aprendido en muestras anteriores. Por ejemplo, en el tema del carboncillo, que ya es una técnica tuya que la implementas aquí. Pero quiero que también nos hables sobre las técnicas que nunca antes se hayan visto, por ejemplo, tal vez, o los colores, la implementación de los colores tal vez sea algo nuevo, o me equivoco. Sí, ¿Y sí, un poco sí. ¿Cómo nació esa idea? Es mucho seguir la intuición, como te decía, y querer abstraer la idea del paisaje. Yo utilizo mucho paisaje y tengo una línea conceptual bastante ligada a la naturaleza, y cómo a través de uno contemplar un paisaje puede generar un momento introspectivo. Entonces, esa idea la llevé al hacer los fondos. Quería hacer como esta idea como de paisajes abstractos y simples, tratando de recrear como instantes un poco, ¿cómo se dice? Un poco cargados de momentos, así como atardeceres o amaneceres y cosas así, o simplemente un cielo azul. Y ahí intervenir con estos trazos gestuales que representan un poco los conceptos que ya venía aprendiendo sobre el balance, la dualidad, la integración del lado femenino y masculino, toda esta armonía de la danza de la realidad que le llaman algunos filósofos. Entonces, eso más o menos, así nace. Bacán. Entonces, ¿te parece si empezamos con un pequeño recorrido? Este es más o menos el punto de partida en cuanto a lo que venía haciendo antes, que era abstraer y hacer este tipo de naturalezas abstractas y exuberantes, ¿no? Como decía, bastante cargadas. Y con el pasar del tiempo se fue simplificando y se fue solamente sacando lo esencial, digamos, y de ahí más o menos nacen los que están a los costados. Entonces, como te contaba, el resto de la exploración nace a partir de empezar a hacer fondos con colores. Entonces nacen más o menos los que están, o sea, el resto de cosas. Creo que los de acá nacieron antes que los que están allá, a la par con esos. Entonces empecé a diluir el color y usarle de fondo. Me empezó a traer mucha
alusión a la feminidad. El paisaje de por sí me hace mucha alusión a la feminidad de la tierra y la creación y la intuición y eso. Entonces, los monolitos salen como esta forma inconsciente de balancear el paisaje femenino con un rasgo masculino. El monolito tiene una energía un poco más masculina, entonces creo que eso le da un balance bastante interesante al paisaje que, como les decía, estaba cargado de esta energía femenina. Entonces sí tienen colores bastante femeninos las piezas, y eso era creo que bastante intencional, pero a la vez como dejé que el color me sorprenda a mí también. Hablando sobre esto de las muestras pasadas, debo afirmar que indagué bastante en tus exposiciones pasadas, como en Luminalia y Eudaimonia, creo que era, ¿cierto? Y lo que pude comprender sobre esas muestras, también entendiendo en la descripción que dabas, es que tienes el precedente de siempre manejar las imágenes de la naturaleza, de los espacios y de la espiritualidad en sí. Pero a raíz de todos esos conceptos aprendidos, también la descripción habla sobre la abstracción. Y siento, más que en Eudaimonia, que aquí juega un papel bastante importante, incluso protagónico, en la abstracción. ¿Cómo fue ese proceso? O sea, ¿y cómo se manifiesta enteramente la abstracción aquí? Porque aquí ya no vemos lo que veíamos antes, como los paisajes, la dualidad de los mismos. Aquí ya vemos cosas más abstractas, como lo que dices de los monolitos y de las serpientes. Pero ¿cómo los manifiestas? ¿Cómo los haces? ¿O de dónde nace el saber los elementos con los que van a jugar? Ya. Nace netamente de la experimentación y del dejar que la intuición se manifieste. Esto tiene mucho de gestualidad. Yo creo que la gestualidad es algo que tiene que tratar de salir naturalmente. Entonces, claro, lo que está montado es una selección del proceso de obra, pero todo el proceso es muy diferente. Como te decía, empezó muy cargado, muy experimental, muy suelto, y empezó transformándose a ser un poco más ordenado y capaz un poco más suelto, capaz un poco más minimalista. Entonces viene mucho de, como te digo, darle protagonismo a la intuición y eso. Asimismo, también quería preguntarte cómo decidiste, o el por qué decidiste, teniendo en cuenta los precedentes, por qué decidiste regresar a lo elemental. Me gusta eso, me gusta mucho siempre mirar mi posición como artista y como ser humano en el mundo como bastante humilde, y me gusta mucho rendir tributo a esa idea, ¿no? de que no sé, existe cierto tipo de conexión y armonía con la naturaleza, y me gusta explorar esa idea, ¿no? Como de la esencia, como de lo primordial, y creo que la materialidad de este trabajo hace mucha alusión a eso, ¿no? Los carboncillos y grafitos tienen mucho de la tierra, ¿no? Como que este look bastante primordial. Entonces, eso. Estas son las últimas producciones de toda esta experimentación con fondos y abstracciones, y siento que tiene mucho lo que te hablo de que representan un poco más ya una soltura. El resto se ve mucho el color en bloque y como estructurado, y aquí más bien es un poco más efímero, un poco más suelto, ¿no? Como que se está Eso último, ¿no? Esto es a dónde llegó toda esta experimentación de paisajes abstractos y eso. Entonces eso, creo que sí representa un poco más esa parte del proceso que es más ya de ir encontrando una nueva etapa y más soltura, ¿no? Más naturalidad. Y se lo ven los colores, ¿no? Como la intensidad en unos, ya la disipación de otros. Sí. Bajémosle. Lo que también quisiera preguntarte es, hablas mucho sobre la introspección en tus obras. ¿A qué se debe eso?
Se debe a que siempre tuve como una forma de representar mi arte y creo que el dibujo me llevó a esto, de meterme en el discurso junguiano de la búsqueda del proceso de individuación. Me llamó mucho la atención por las visiones que había tenido Carl Jung cuando él empezó su propio proceso de individuación y plasmando todo en un libro. Entonces él tuvo muchas visiones como que con árboles, el árbol de la vida y cosas así que yo también empecé a tener en ese entonces. Y mucho en relación con sentirse resguardado por la naturaleza y como que el ser holístico. Entonces eso me encaminó en ese rumbo como conceptual, digamos, en ese sentido, pero nunca lo he tomado como que eso me da directamente lo que necesito hacer, sino que siempre ha sido a partir de lo que yo creo. Eventualmente eso me cobra sentido a la larga, después de haberlo producido y después de haberlo como digerido todo y ver hasta dónde me llevó esa intuición. Siempre me trae como enseñanzas que vienen luego. Eso es muy, muy interesante. Entonces, sí, ajá. Lo que también me resulta interesante es cómo te guías por la intuición, o sea, cómo dejas que ese otro yo te lleve por el camino que uno no sabe si es correcto o incorrecto, pero cómo lo haces. Es complicado, ¿no? O sea, no diría complicado, pero es como... Es una parte que nos enseñan a reprimirla, especialmente hombres, desde pequeños. Entonces, el reconectarse con ese lado que es netamente femenino, es la creación, es de la intuición, esa sensibilidad con nuestro alrededor, ¿no? Yo creo que alguna gente piensa que también que puede ser como el sentido común que tiene alguna gente, ¿no? Como un sentido extra. Esas cosas que sientes por adentro y no las quieres decir así. Nace mucho de eso, entonces diría que es como igual parte del proceso introspectivo de analizarse a uno mismo y analizar tus comportamientos y querer cambiar, ¿no? Querer mostrar otro lado que es muy poderoso. Tenemos como seres humanos que es, como te digo, el lado femenino, ¿no? Especialmente en hombres es bien raro y yo creo que se está empezando a cambiar, ¿no? Entonces creo que yendo a la pregunta de antes quería decir esto y no lo dije, pero la era de Acuario es justo eso, que es un momento en la historia, en el universo en el que es un cambio de aire, como que están llegando nuevas corrientes, es un cambio, es una transición de pensamiento de lo racional hacia lo espiritual, hacia la intuición, ¿no? Es un regreso a lo primordial, por eso me gusta decir eso. Entonces, claro, estas son cosas que tenía antes de empezar la producción, ya las tenía un poco asimiladas, digamos. Y al final de la producción, ¿qué es esto? Como que todo se convierte en algo mucho más claro, ¿entiendes? Como para mí espiritualmente y creo que también puede de cierta forma ser un poco relacionable con el espectador, ¿no? En ese sentido, porque puede ver como un poco el proceso y todas estas ideas que te voy contando del paisaje, la feminidad y todas esas cosas, el balance de puestos, creo que se puede ir visualizando. En cierta parte engloba lo demás. Sí, un poco sí. Porque no es desde el paisaje abstracto, como un momento intenso, como te decía, como el atardecer, el monolito, no la sombra, también es muy importante, eso no había dicho, pero claro, parte del proceso introspectivo es el integrar la sombra, y eso tenía mucho que ver mi obra anterior, Armonia, integrar la sombra, entonces... y creo que ahí está todo esto que te decía, que en la sombra está todo lo que reprimes, ¿no? Que están todos estos bloqueos y cosas, y muchas otras cosas tienen que ver con la sombra, ¿no?
Entonces, creo que es importante integrar la sombra para poder darle balance a la luz también, ¿no? Como que se complementan. Eso, entonces... Sobre las otras obras también, o sea, quisiera topar el tema que me hablabas sobre cómo generar un balance. Hablabas en las anteriores obras sobre cómo juegan las formas, que en algún punto son masculinas con los colores que resultan ser femeninos. Uh-huh. Ese es como un juego del balance, si mal no me equivoco. Uh-huh. Y aquí también generas otro juego de balance con la luz y la sombra. Eso quisiera que nos hables un poco más sobre, bueno, lo de los colores y las formas anteriores. ¿Cómo logras ese balance entre formas o colores? El proceso es bien minucioso. O sea, la preparación de color es esencial. O sea, eso es... Le doy mucha dedicación a preparar el color y hasta estar de acuerdo con y que me llame la paleta, ¿no? Como que genere ese balance y ese contraste y todo lo que busco, ¿no? Entonces los colores en sí son complementarios mucho, son análogos, entonces siempre buscando esa armonía, ¿no? Entonces sí, la preparación de color yo diría que es como, le doy un énfasis bien importante a eso, es parte muy importante antes de empezar a crear. Es fotografía instantánea intervenida con óleo. Tengo unos óleos de fotografía, esos que se usaban en los estudios antiguos, en los años 60 y antes, entonces se retocaban imágenes de estudio con óleos. Entonces son unos óleos que les puedes dar un look bastante translúcido y son hermosos para la fotografía. Entonces les pinto con un medio acuoso, que es una como goma, que se llama Liquid, y hice por primera vez esta fotoconstrucción, que era como collage más o menos de un árbol. Tengo una fijación con los árboles, ya lo habrás visto en mi trabajo mucho, tengo toda una serie que se llama Guardianes, que el árbol es la pieza central. Entonces, sí, toda esta producción se llama onírica, quiere decir como instantes de sueños. Entonces, y es porque justamente la pintura le da esa característica y ese como, no sé, esa energía de un sueño, ¿no? Entonces, tú intervienes las fotografías, ¿no es cierto? Ajá, entonces uso mucho la doble exposición también. Hay mucha doble exposición. ¿Qué más? Los colores también tratan siempre de evocar como instantes un poco intensos, así como amaneceres, atardeceres. Igual hay mucho balance de los colores opuestos, los complementarios, los análogos, todo eso tiene mucha armonía, así. Al menos trato de que sea así, ¿no? Es en parte intuitivo y en parte medio racional también, como en la forma de usar el color siempre es como pensando en que el color vaya a tener balance, es bien importante. Las piezas de por sí ya con la doble exposición muchas de ellas tienen ya eso, ¿no? Entonces tratar de añadirle más con pintura puede ser un poco riesgoso a veces, y me pasó que claro, muchas terminan siendo descartadas, ¿no? Capaz gusto personal, o como me identifico bastante con esta pieza porque es directamente mi signo zodiacal, que es Capricornio. Entonces, para Eudaimonia ya hice una de estas ilustraciones en gran formato, que era la polilla, que en ese entonces para mí representaba esa conexión con la sombra, ¿no? Con el interior, con el mundo interior. Entonces, el detalle que hice en las alas de la polilla también hacían alusión como a ese mundo interior. Entonces, esta en esencia es lo mismo. Pero los detalles de los cuernos, ¿a qué hace alusión? Son como esas raíces, ¿no? Entonces hacen alusión a, como te digo, el mundo interior, ¿no? Como esa indagación hacia lo profundo. Y eso más o menos es mucho un juego de línea y puntos. Eso, ¿cómo lo hiciste con...? Es un esfero
punta fina, tinta pigmento, sobre pliego de cartulina de ilustración, cartulina de acuarela. Eso solamente tiene líneas guías en lápiz, la línea guía, los exteriores, y de ahí todo el detalle tiene hecho directamente sobre tinta. Entonces ahí explora mucho la intuición también. Es bien enfocado en que se va manifestando todo lo que ese rato sientes dibujar, no lo que está programado dibujar. Entonces se manifiestan mucho las cosas que ya venían saliendo en mis dibujos antes, que era como las ventosas de los pulpos, mucho relacionado a los pulpos, como que la naturaleza también tiene como muchos ojos, no sé, por ahí hay como muchos ojos. El dragón que conecta los dos mundos, como la serpiente Uroboros. Eso básicamente. También luego descubrí que mi signo en Capricornio es Sol, o sea, soy Sol en Capricornio. Entonces eso le dio sentido a estos como focos aquí de como energía que tiene la... ¿Y eso fue después o fue en el proceso? No, eso aprendí después de haber hecho esta. Pero claro, la polilla, ¿te acuerdas que también tiene unos dos ojos así, que son parte de la... Entonces quería solamente poner eso como parte de este balance, como balancearle y darle como yin yang así a la pieza. Y terminó teniendo mucho sentido espiritual, como que son estos soles, focos de energía, así que irradian como esta vida interna, así. Lo que quisiera preguntarte es algo que aprendí hace poco, no sé cómo lo veas, también quisiera tu opinión, y es que siempre cuando alguien hace una obra lo hace enfocado con un concepto, con una idea, con una intención, pero tal cual pasa el tiempo, siempre uno aprende cosas nuevas, aprende técnicas nuevas, situaciones locas, y uno se da cuenta que lo que hizo en cierta época con cierta intención puede transformarse y adquirir otra intención nueva. ¿Crees que aplica en ti y en tu trabajo? Sí, 100%. Eso es lo que te dije hace un rato, es la verdad. O sea, este es un trabajo que me enseña, a medida que pasa el tiempo voy descubriendo cosas, y a medida que la gente también lo interpreta y tiene sus propias introspecciones al respecto. Hay gente que siempre me añade mucho valor a las cosas que a veces yo no me doy cuenta, ¿entiendes? Y eso es muy chévere. Eso es muy chévere. Entonces, por ejemplo, aquí alguien me dijo que este punto focal en la frente, como que le hice ese énfasis ahí, como que hay quería hacerle directamente como formación de pelo que tiene ahí la cabra, pero terminó siendo como un foco así de la intuición. Entonces alguien me dijo, sí, justo está ubicada la intuición aquí, como entonces también me añadió a la experiencia un poco. Entonces, y eso me pasa mucho con muchas de las obras, así, eso es bacán. Bueno, muchachos, con esta obra que engloba bastante los conceptos, la intención de la muestra, vamos a dar un pequeño cierre, sin antes hacerle una pregunta que me ha estado rozando la cabeza mucho, y es que, entendiendo todas las muestras pasadas, como la era del árbol, las fotografías de las montañas del Ecuador, Luminalia, Eudaimonia, quisiera que, o sea, tomándolos a ellos, a esas muestras, a esas etapas tuyas como parte de un escalón, el cual sigue subiendo constantemente, donde no olvidas los aprendizajes, sino que los llevas en una maleta. También me hablaste antes sobre una revolución en la abstracción, pero también la descripción habla sobre una revolución psicológica y espiritual. Y a decir verdad, pienso yo que es como una nueva etapa en la que vas a entrar tú. Quisiera que nos hables sobre si es que es así, si es que es una nueva etapa en tu vida, en tus obras, cómo lo manejas. Quisiera que nos hables un poco sobre eso y cómo lo descubriste también. Sí, o sea, yo creo que, como te decía, cada obra me enseña algo más en este como proceso de individuación, como lo veo yo, que es mi práctica artística. A través de la práctica artística yo me voy como todo el rato conociendo y renovando, cuestionando, y los conceptos que aprendí se van como van adquiriendo nuevos significados, nuevas formas. Entonces yo creo que la manera en la que voy a seguir produciendo esto va a ser bien ligado a toda esta visión que tengo y disciplina y multidisciplinas, como te decía, tratar de dialogar bastante con diferentes formas de crear.
Entonces la fotografía es una gran parte, la fotografía analógica, el dibujo. Me gusta hacer estas ilustraciones en gran formato, creo que tienen un impacto visual bastante interesante. Entonces voy a empezar a experimentar un poco más con esto, que es lo que ahorita siento que puedo llevarle un poco más allá. Y siempre disciplina, o sea, aprendí que es mucho lo que tiene que ver con tu crecimiento espiritual y artístico y todo lo que quieras con eso en ese sentido es la disciplina. Entonces, sí, meterse más ahí a organizar ahí o sea, como la producción en ese sentido más devoto a mostrar algo nuevo cada vez, ¿no? Bueno, para ya ir cerrando un poco, quisiera, antes de hacer una invitación, que nos comentes cómo ha sido tu experiencia con nosotros, el recorrido, si te has divertido, si te gustó y algún comentario que nos ayude a seguir haciendo estos registros. Sí, muchas gracias. Te agradezco mucho por haberte dado el tiempo de averiguar sobre mi trabajo. Eso para mí es muy importante, que llegues así como con preguntas puntuales y como que con inquietudes personales acerca de capaz lo que mi trabajo te hizo sentir o cosas así. Eso para mí es muy valioso porque siento que el trabajo vale la pena cuando en realidad sí evoca una reacción en el espectador o algún tipo de sentimiento, opinión, lo que sea. Entonces sí te quería agradecer por eso y me pareció que estuvo muy bacán. Te deseo suerte en esto de entrevistas y que esperemos que poco a poco también se vaya abriendo el campo del arte para que la gente aprecie este tipo de trabajo que uno hace con el fin de promover la espiritualidad y promover la cultura y promover como el desarrollo de la conciencia y eso, que se envuelvan prácticas más comunes, diría. Bueno, ya para cerrar, quisiera que hagas una invitación a quienes nos vean sobre la muestra, igual a que cachen tu trabajo, igual que tus redes, igual cualquier situación. Claro. Les invito a todo el mundo a que venga a mi exposición aquí en la Galería Más Arte, ubicada en la avenida 12 de octubre en Quito. Va a estar abierta hasta el 23 de diciembre. La galería está ubicada justo al lado del Club La Unión, 12 de octubre, como les dije. Pueden venir para recorridos guiados en las tardes. Estoy viniendo todas las tardes, de 2 a 5 pm. Y si no pueden venir hasta las 5, igual contáctenme por las redes sociales. Yo puedo organizar para igual enseñarles la hora. Contáctenme en mis redes sociales. En Instagram es gabrielperez.art y mi página web también es www.gabrielperez.art y pueden ver el resto de mi obra y eso, cualquier cosa estoy a las órdenes y gracias por escuchar. Bacán, muchas gracias. Gracias a ti.